Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la Odisea de Nolan, ¿vale? En realidad yo no tenía idea de grabar este vídeo porque cuando salí de la película salí como con pocas opiniones, en el sentido de que, pues bueno, tampoco es una película que me pareció buena película, me pareció que estaba bien, pero bueno, yo recuerdo que lo que más decía todo el rato cuando salía hablando con Paco, con Iñaki y con Imbrais, que es con quien fui a ver la película, decía que sí, que sí, pero no, ¿sabes? Que no era lo que yo esperaba de la Odisea. Es lo que yo esperaba de Nolan con la Odisea. Sí, o sea, a mí Nolan no me gusta demasiado. Entonces, tampoco tenía muy claro si valía la pena hacer un vídeo o simplemente dejarlo en un stories. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero he estado dándole vueltas a lo largo de todo el fin de semana. Yo vi esta película el viernes y llevo sábado y domingo pensando en ella, viendo memes, viendo cosas en redes sociales, viendo reacciones de gente a diferentes protagonistas, a diferentes actuaciones, a diferentes partes de la película, y me parecía interesante un poco hablar de la película, hablar de lo que he visto en internet, hablar de diferentes cosas que he ido rumiando a lo largo de este fin de semana, y también quiero recomendaros o compartir con vosotros una lista que he hecho de libros, retellings o incluso algunos ensayitos que tienen que ver con la Odisea o que pueden ser buenos libros para leer después de ver la Odisea o incluso antes de ver la Odisea. O sea, si te interesan los mitos griegos, después de ver esta película, pues quieres saber más sobre algunos de los personajes, que es lo que realmente me pasa a mí, tanto al leer la Odisea como al ver la película. Llevo más de 2 minutos grabados y no me he presentado. Yo soy Mikey Fernández, soy escritor y creador de contenido. Aquí en este canal hablamos de libros, de cine, de cultura pop, un poco de todo. Y sobre todo nos gusta mucho hablar de adaptaciones. Este año va a haber muchas adaptaciones cinematográficas muy interesantes. No solo tenemos la Odisea, sino que viene El sentido y sensibilidad, viene Prácticamente Magia 2, viene un montón de cosas. Así que vamos a seguir hablando de cine, ¿no? Si os interesa todo esto, quedaros, darle a suscribir. Espero que os guste este vídeo y vamos a empezar directamente. La Odisea es como la gran película de Nolan. Lleva mucho tiempo preparándose y creo que también es la película en la que más ha invertido en cuanto a tiempo, a pensamiento, etcétera, etcétera. Es una película que está rodada todo en IMAX, 70 milímetros, creo que lo estoy diciendo bien. Los tecnicismos no se me dan especialmente bien. Si queréis ver igual un poco más sobre estas cosas, os puedo recomendar algunos canales de YouTube, como por ejemplo el de mi amigo Iñaki, que habla sobre cine y estoy seguro que va a hablar de maneras más técnicas de algunas de las partes de la película. Además, a él le ha gustado mucho. Cuando él tenga el vídeo preparado, que sé que lo va a hacer a lo largo de esta semana, os lo voy a poner abajo en la cajita de descripción para que le echéis un ojo y también lo compartiré en mis redes sociales, como siempre. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, es una película que está rodada en IMAX, en 70 milímetros, perdón. Es una película grabada íntegramente con cámaras IMAX. Ha sido todo un ordeal el conseguir eso porque las cámaras IMAX hacen mucho ruido. A Nolan le gusta mucho grabar como close-ups, entonces no podían hacer realmente bien hasta que inventaron como una caja para poner alrededor de la cámara. Bueno, es una cosa fascinante como algo técnico que podéis encontrar muchos vídeos sobre ello en redes sociales, así que estoy seguro que si no lo habéis visto lo podéis encontrar buscando cómo se grabó la Odisea de Nolan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso por un lado. El guión también es de Nolan. La película está producida por Nolan y por su mujer y está protagonizada por Matt Damon en el personaje de Odiseo, Anne Hathaway en el personaje de Penélope, tenemos a Tom Holland como Telémaco, o Telémaco, no sé cómo se dice en castellano, siempre me lío. Además he visto la película en inglés, entonces en mi cabeza es Telemachus, Antoinus, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hablar un poco de la película en el sentido que la adaptación del poema está basada sobre todo en la traducción de Emily Wilson, una traducción que es polémica para mucha gente porque es la primera traducción de este poema hecho por una mujer. Además, Emily Wilson lo ha hecho de una manera consciente, quitando algunos de los prejuicios que tenían algunas otras traducciones del griego al inglés que se habían ido a lo largo de los años. Ella ha traducido la Ilíada. Bueno, es una mujer muy importante. También uno de sus libros están en la lista de lo que vamos a hablar luego, porque tiene un libro sobre los viajes en la literatura antigua, que es muy interesante. Y bueno, Emily Wilson es conocida porque lo ha hecho de una manera mucho más cercana, está traducido a un inglés mucho más sencillo, sí está en verso, además siguiendo las líneas de verso de la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un trabajo como muy interesante. Un trabajo que además, después de su primera publicación, ella
recibió ciertas críticas y ella utilizó esas críticas para revisar y arreglar el texto. Si no habéis visto nunca un vídeo de Emily Wilson, yo os lo recomiendo muchísimo. Verla recitar sus traducciones o hablando sobre mitos griegos es una cosa fantasía. Además, ella es una señora con muchísima presencia, con los brazos llenos de tatuajes, con elementos de mitos. Entonces, bueno, yo os la recomiendo muchísimo, la verdad. O sea, como simplemente verla a ella y aprender de ella es muy interesante y hay un montón de vídeos en internet en el que ella habla. El caso es que, ¿me ha gustado la película? Sí. ¿Me ha encantado? No. Primero, la Odisea es un relato, es un poema centrado en Odiseo, que después de ganar la guerra de Troya, gracias a su idea de crear el caballo de Troya, pues tiene que hacer un viaje de vuelta a casa que se convierta en una odisea. Ya sabéis que la palabra odisea viene de este poema. Quiero decir, si no lo sabéis, pues bueno, ahí lo tenéis. También la palabra mentor viene de uno de los personajes de este poema. Pero bueno, el caso es que pues él acaba en un viaje larguísimo yendo por diferentes islas, encontrándose con diferentes criaturas mitológicas, con dioses, con brujas, con ninfas, pues un poco de todo, ¿sabes? Y el viaje es un poco eterno, tarda como 20 años en volver, si no me equivoco, creo que decían 20 años, y la verdad, tenemos el viaje de Odiseo, pero también tenemos la historia de Penélope, que es la mujer de Odiseo, que está pacientemente esperándole. Y cuando digo pacientemente, eso es lo que pone el poema. Realmente, si ves la película, le han dado un poco una vuelta de tuerca, eso que me ha gustado mucho. Le han dado como una historia esencial a Penélope. Penélope está en Ítaca esperando a que este señor vuelva porque está de picos pardos por diferentes sitios y ella está esperando mientras un montón de señores han decidido que quieren casarse con ella para ser el nuevo rey de Ítaca. Bien, por un lado vamos a ver cómo Penélope y su hijo se enfrentan a todos estos hombres viviendo del cuento en su palacio e intentando ligársela literalmente a Penélope, y luego a Odiseo con sus diferentes guerreros, con sus soldados, etcétera, etcétera, que obviamente va mermando a lo largo del viaje y que van con él pues enfrentándose a diferentes pruebas, diferentes problemas, diferentes movidas, básicamente. Yo no soy un experto en mitos griegos, quiero decir, soy una persona que tuvo su obsesión por los mitos griegos cuando era chaval, pero también tuve mi obsesión por Jane Austen y por las reinas de Enrique VIII, y yo me quedé más con las reinas de Enrique VIII y con Jane Austen. Entonces, a lo largo de los años he olvidado muchas de esas obsesiones que yo tenía, ¿vale? La película no parece griega. Vamos a empezar por la parte más obvia de la película, que es lo que ves. Es una película muy bonita de ver, es una película que está muy bien hecha, pero la ropa, el barco, tengo un serio problema con el barco. La manera en que está recreada la Edad de Bronce no tiene nada que ver con cómo era la Edad de Bronce en Grecia. De nuevo, es una película de ficción y es una película basada en un poema de ficción y es una película de Nolan. Entonces, Nolan va a hacer lo que a él le dé la gana porque es Nolan y puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿quién soy yo para llevar la contraria? Sí, os puedo decir que como a mí Nolan no es de mis favoritos, yo ya sabía que esto iba a ser. Yo cuando el teaser y el tráiler salieron, yo ya me enfadé con el barco. A mí el barco ya me sentó mal. Entonces ya a partir de ahí pues podemos tirar para adelante. Cosas que me han gustado de verdad, que me han parecido bonitas, que me ha gustado cómo estaba. Me han gustado mucho los personajes femeninos, cosa que me sorprende. No todos. No todos. Hay dos personajes femeninos que me han gustado mucho porque se les ha desarrollado de tal manera que hay un poco más allá de lo que se nos ha contado de ellas. Y luego tenemos otros dos personajes femeninos que a mí me parece que están un poco como perdidos. Y luego hay otras dos que me han encantado. Pero bueno, vamos a empezar por Penélope, ¿vale? Anne Hathaway como Penélope es un personaje que me ha gustado muchísimo. Creo que Anne Hathaway lo hace muy bien. Además parece que había dejado de darse botox antes de empezar la peli. Entonces tenía como gesto, cosa que se agradece en una película de época y en una película de no época, porque últimamente hay muy poca expresión. Se está perdiendo la expresión de muchas actrices y a mí eso me da mucha pena, pero bueno, en caso de Anne Hathaway, eso nos ha perdido, ella está maravillosa. Nos la ponen, sí, de esa manera como muy paciente, como echando de menos a su marido, como dejando que estos señores estén en su casa, pero que no se le acerquen mucho, bla, 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 bla. Pero tiene algunos momentos de lucha, tiene algunos momentos de que realmente ella sabe lo que está haciendo. De hecho, hay un momento en el que está hablando con su hijo y bueno, está hablando de cómo ella no se puede sentar en el trono porque es una mujer, cuando es ella la que lleva tantos años luchando por mantener Ítaca a flote, ¿no? Cosas así que me parecen muy interesantes y que creo que ha dado una vuelta de tuerca a una cosa que yo siempre he tenido problema con el señor Nolan, y es que no me gustan los personajes femeninos de Nolan. Nunca se le han dado especialmente bien. Tampoco creo que aquí sean los mejores personajes femeninos del mundo, pero ha habido como cierto upgrade en dos de ellos, ¿vale? Entonces eso se agradece. Uno de ellos es Penélope y el otro es mi parte favorita de la película, que es
la parte de Circe. Seamos realistas. Circe para mí es uno de los personajes de la mitología más interesantes. Circe y Medusa me flipan. Vamos a dejarlo ahí. Creo que para mí son interesantísimas. Siempre me ha gustado mucho ese tipo de mujeres y creo que sus historias, y creo que las historias que se han escrito después sobre ellas dan muchísimo valor a esos personajes. Creo que todos podemos pensar en el Circe de Madeline Miller, que lo petó muchísimo. Madeline Miller también escribió la canción de Aquiles. Y ahora está escribiendo otro que no me acuerdo, pero también es sobre los mitos griegos y tengo muchas ganas de leer. El Circe de Madeline Miller es uno de mis libros favoritos. Me gustó muchísimo. De hecho, estoy pensando en releerlo después de haber visto la película. Y la Circe de la película es posiblemente para mí lo mejor de la película. La actriz que hace Circe es Samantha Morton, que igual no es la actriz más conocida del cast, pero es una actriz que si eres fan de películas de época es posible que la conozcas. Hizo de Jane Eyre en una adaptación de hace muchos años. También creo que sale en The Walking Dead, lo que pasa es que no lo veo. Y ha estado nominada a los Oscars, ha estado nominada, tiene algún Globo de Oro, algún Emmy. Bueno, es una actriz muy importante, pero que es verdad que no es tan conocida. Su personaje es una fantasía, su papel y su escena, todas las escenas en las que está ella con Odiseo, pero también con los soldados de Odiseo, es una cosa que realmente vale mucho la pena. Es una escena casi de terror, de body horror realmente, que hace como que yo ahora tenga ganas de ver cómo Nolan haría una película de terror. O sea, vale muchísimo la pena, es una cosa tremenda, fantasía. Ella está que te vuelve loco y la conexión, no la conexión, sino la conversación entre Odiseo y ella. Hay cambios respecto al poema en esta parte. Bueno, hay cambios respecto al poema en muchas cosas, pero bueno, estoy hablando de Circe. Pero la conversación que hay entre Odiseo y Circe no es una mujer joven, es una mujer que ha vivido muchos años a la merced de los hombres, etcétera, etcétera. Y cómo ella se enfrenta a eso en esta escena, me gusta mucho. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante cómo Odiseo entiende a Circe. Esa escena es brutal, os la recomiendo muchísimo. Es de lo mejorcito que he visto en el cine en mucho tiempo. Y solo por eso a mí ya me valió la pena ver la película. Otro personaje que me gusta mucho, una actriz que me gusta mucho en la película y que ha dado mucho que hablar porque es una mujer negra, es Lupita Nyong'o haciendo de Helena de Troya y de Climenestra. Creo que lo he dicho bien, no sé si es Climenestra, suena a menestra de verduras. Clitemnestra. Clitemnestra. Es que los nombres son un poco complicados. Bueno, pues Lupita Nyong'o hace dos personajes de dos hermanas, Helena de Troya y Clitemnestra. Ella hace de los dos personajes y aunque ella sale muy poco en la película, ella está maravillosa tanto en un personaje como en otro. Creo que la parte de Helena de Troya es muy... las dos escenas que sale como Helena de Troya, hay un momento en el que hay como un reveal. No sé, a mí me gustó muchísimo, me parece que le da una fuerza a ese personaje después de todo lo que ha vivido, no solo por la guerra, sino de ser esa causa de la guerra, que eso se podría obviar porque la causa de la guerra igual no es ella, sino el orgullo de alguien que me sé yo, ¿no? ¿Sabéis lo que te quiero decir? Me gusta mucho cómo conocemos a Helena de Troya después. Y aunque la vemos poco, vale la pena y tiene una escena muy interesante con Telemaco y bueno, a mí me gustó mucho. Pero sí es verdad que creo que la parte en la que van hacia atrás y en una suerte de flashbacks nos hablan de Clitemnestra. Voy a estar con esto hasta que me lo aprenda. Clitemnestra. Bueno, hay una escena de flashback en la que nos están contando un poco qué le pasa a Agamenón, que es como el jefazo de todo esto, que es el del casco a lo superhéroe. Vale, este de aquí. Él es el marido de Clitemnestra. Ella es la hermana de Helena de Troya. Y Helena de Troya es la mujer del hermano de Agamenón, que es Melenao, creo que es el nombre, no me acuerdo. Pero bueno, es Joe Berzan, que lo hace muy bien. Y bueno, el caso es que cuando te cuentan parte de la historia de ella, cuando parte de la historia de la hermana, ese pequeño flashback en la que pues, nosotros vemos lo que ocurre, ella está inmensa. O sea, es una escena muy pequeñita, es poca cosa, pero es brutal. O sea, es brutal. Y me encantaría ver más de ella. Me gustaría poder conocer más de ese personaje de Clitemnestra. Creo que es un personaje muy interesante y de hecho hay un libro del que hablaremos después que es una novela sobre ella. También podríamos hablar de la Atenea de Zendaya, que a mí me parece que está muy underused. Creo que una actriz como Zendaya y un personaje como Atenea salen muy poco, hablan muy poco, no sé, como que no aporta demasiado a la película. Entiendo por qué hablan de ella como perfecta, creo que lo hace muy muy bien, tiene algunas frases maravillosas, las miradas, pero es verdad que me parece que siendo una actriz tan importante y siendo un personaje como es Atenea, que para mí, pues bueno, es Atenea, ¿qué quieres que te diga? Pues me falta algo.
El único cast que no me ha gustado, la única actriz que no me ha gustado en la película es Charlize Theron, que hace de Calypso. La Calypso de Charlize Theron no me ha gustado, parecía que era un anuncio de Yador de Dior, no me pegaba, su cara es demasiado moderna, no sé, y la ropa, no, como que me sacaba mucho de la historia cuando ella estaba. La manera en que ella interpreta a este personaje como una mujer pues que está sola y en la soledad y que se comporta de ciertas maneras como para combatir esa soledad, me ha gustado mucho, pero como que entre la ropa que le ponen y su cara tan moderna, como que me sacaba de la película. Y me da mucha pena porque yo soy súper fan de Charlize Theron. Quiero decir que es una actriz brutalmente maravillosa. De los hombres no tengo muchas ganas de hablar. Matt Damon lo hace muy bien, Tom Holland está correcto. Yo creo que de ellos el que más me gusta es Elliot Page, que tiene 2 escenas muy pequeñas. Y mientras que la primera es una escena que parece como casi que al principio pensé que esto es todo, pero luego en la siguiente escena es brutal, está maravilloso, es perfecto, es un recordatorio de lo buen actor que es Elliot Page y de que necesitamos verle más películas. Una cosa que me he fijado mucho en redes sociales es que se han metido mucho con el hecho de que, pues, por ejemplo, Lupita Nyong'o trabaja en la película porque es una mujer negra, que hubiera algunos de los soldados de Odiseo fueran asiáticos, latinos, negros, o incluso, pues una de las cosas que más ha hablado ha habido muchísima transfobia contra Elliot Page en redes sociales con esta película. Primero decían que iba a ser Aquiles no sale en la película. Volviendo al actor. Elliot Page está maravilloso, se merece un respeto y mucho más trabajo del que tiene, así que espero que podamos ver más películas de él. Y nada, que la transfobia está mal y el racismo también. Yo lo que me quedo con la película, sobre todo creo que es que técnicamente es muy interesante, pero que emocionalmente, aparte de algunas escenas específicas, como puede ser la de Clitemnestra, como puede ser la de Circe, como puede ser la de Sinon, creo que es como se llama el personaje de Elliot Page, incluso algunas de las escenas de Anne Hathaway, realmente la película a mí no me emocionó. ¿Vale? O sea, no es una película que a mí me emocionara. A mí La Odisea me emociona y en esta película pues no me sentí emocionado. Me parece que es una película que está muy bien hecha, me parece una película que, pues, que Nolan claramente sabe lo que hace, pero también creo que es un poco Nolan sacándose un poco el pito y diciendo, mirad todo lo que puedo hacer, que es todo en IMAX, en 70 milímetros y lo voy a hacer en el mar. Y lo voy a hacer. O sea, es un poco como, mira todo lo que puedo hacer por el cine porque yo sé más de cine que tú, no sé. Me da un poco el cringe. Y me da pena porque yo he visto entrevistas de Nolan y como es un señor que yo siempre le he tenido mucha manía porque no sabe escribir mujeres, cuando he visto entrevistas suyas, ha sido como, pues este señor es muy interesante. Habla muy bien, es muy interesante. Cómo habla de, pues cuando la gente ha criticado a Lupita Nyong'o o a Elliot Page, la manera en que ha hecho de menos esos comentarios y todo eso. O sea, es un señor que no es un señor, ¿vale? Me explico. O sea, que yo siempre le he calificado como de señoro y creo que no lo es. Entonces, bueno, pues eso, que no creo que esto vaya a hacerme enamorarme de él, pero bueno, ya no le veo tan mal como antes, aunque la película sigue sin ser lo que más me ha gustado del mundo. Y ahora ya vamos a hablar de los libros, porque me estoy enrollando mucho como una persiana. Yo pensaba que no tenía muchas opiniones, pero tengo muchas opiniones, para variar. A lo largo de estos meses que hemos tenido como la película, el anuncio, todos esos cuantos, mucha gente preguntaba, no solo a mí, sino a otros compañeros que hablamos de libros en redes sociales, por qué edición de la Odisea recomendamos más. Y eso es muy complicado porque yo creo que muchos de nosotros que hemos leído la Odisea de jóvenes, hemos leído versiones de la Odisea, o cuando hemos leído una Odisea bien hecha, hemos leído pues una edición como con 20 años, con 18 años, que no, cuando quiero decir bien hecha me refiero a una traducción, no una versión, ¿vale? Entonces como que tampoco puedo yo que soy una persona que ha leído la Odisea varias veces, pero que hace mucho que no la ha leído, no os puedo recomendar una excesivamente. Pero os puedo recomendar una edición que a mí me gusta mucho, que yo no me he leído la Odisea entera en esta edición, pero me gusta la edición, que es también lo que he leído me ha gustado, también viene con textos añadidos para contextualizar la Odisea desde un prisma un poco más moderno. Y os estoy hablando de la Odisea liberada de Blackie Books, ¿vale? Es la versión de Samuel Butler, ¿vale? Traducida. Entonces, esto está traducido del inglés, que es lo que menos me gustaba cuando lo empecé. Pero vale la pena. Creo que es un poco más complicado que igual incluso leerte a Emily Wilson en inglés si hablas inglés. Esa es una de mis próximas lecturas. Quiero hacerme con la versión de Emily Wilson porque tengo muchas ganas de leer su versión. Está imposible conseguir la edición en tapa blanda en internet. Ahora mismo está agotado en todos lados. Creo que en Madrid no está en ningún sitio. Entonces, pues bueno, voy a tener que esperar un poco. ¿Qué más cosas tiene la Odisea de aquí? Tiene microversiones de Dorothy Parker, de Nick Cave, de Augusto Monterroso, de Javier Krahe, y también tiene como unos
cachos, bueno, unos extractos, perdón, que es que a veces hablo fatal, de la Penélope de Margaret Atwood, que es Penélope y las 12 criadas. Esta edición vale muchísimo la pena, yo os digo, también tiene una versión de la Ilíada que me encantaría tener. Esta colección de clásicos liberados es muy interesante, la verdad, es una cosa muy interesante que está haciendo los chicos de Blackie. Y ahora voy a coger el ordenador para hablar de algunas novelas o algunos libros que yo creo que pueden ser interesantes para leer después de ver la Odisea, como para meterte un poco en los mitos griegos desde un punto un poco más moderno. Yo de Emily Wilson he leído, o estoy leyendo más bien porque no lo he terminado, un libro que se llama Crossing the Wine Dark Sea, que es este de aquí, Journeys Through Ancient Literature, cruzando el mar vino oscuro, no sé, esa traducción es un poco así, viajes a lo largo de la literatura antigua, ¿no? Y es un libro que habla de diferentes temas utilizando esos viajes de la literatura antigua, vale mucho la pena, no está en castellano, pero bueno, yo lo he empezado, habla de las novelas de Han Kang, habla de Roma, de la cultura griega, de Helena de Troya, incluso de Cardi B, cosa que me parece una fantasía. Pues es un libro que a mí me parece muy interesante, que ella además lo hace de una manera que es como muy cercana y que si leéis en inglés creo que vale mucho la pena darle una vuelta a Emily Wilson e intentar aprender de ella, ¿vale? Luego hay otro libro que es un poco más clásico, ¿vale? Que son 2 tomos, si no me equivoco, en Alianza Editorial, y son Los mitos griegos de Robert Graves. Entonces, en estos 2 libros, Robert Graves te va contando todos los mitos griegos, te va explicando todos los mitos griegos, te los recuenta y la verdad son unas ediciones en bolsillo pequeñitas, muy cómodas y que igual para meterte en los mitos griegos sin literalmente leerte los poemas griegos, vale mucho la pena. Y luego, volviendo a eso, hay otro libro que es el último que os quiero recomendar de este tipo, que en realidad hay varios, y es Stephen Fry, el actor y pues señor maravilloso, cultísimo inglés, que tiene varios libros. Él hizo una versión, él narró, reescribió La Odisea, está editado en anagrama en España, ¿vale? O sea que se puede leer en castellano. Y luego también tiene Troya y Mizos. Son libros, un libro sobre los mitos griegos revisitados, un libro sobre la historia de Troya y un libro sobre la Odisea. Y para terminar, en el tema ensayo, ¿vale? O ensayo o versiones o whatever, hay un ensayo que llevo tiempo queriendo leer, que está editado en España por Seix Barral, está escrito por Carmen Estrada y se llama Odiseicas, ¿vale? Es un libro que salió en 2021, del que tampoco he oído hablar mucho, pero que me llama muchísimo la atención, y es un libro que se centra en las mujeres de la Odisea, en cómo las mujeres han sido retratadas en la Odisea, los diferentes mitos, las diferentes historias, diferentes versiones que se pueden encontrar, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que a mí me llama muchísimo la atención, es eso, un recorrido por el papel de las mujeres en la Odisea, y bueno, que este libro va a caer porque le tengo muchas ganas y realmente además es un libro de 400 páginas, no es un libro excesivamente largo, no es de estos tochales así como mucho más eruditos y tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Y ahora ya nos vamos a centrar en algunas versiones de cosas de estas, ¿vale? Penélope es un personaje del que se habla mucho y yo ahora mismo tengo en mente el libro de Lidia G. Mereciano, que es un libro de una escritora española, ¿vale? Ella además es historiadora, si no me equivoco, es divulgadora cultural de historia en redes sociales. Es un libro que se centra en el exilio de Penélope después de que Ulises la expulsa de Ítaca. Es un libro del que la gente habla muy bien, al que yo le tengo muchísimas ganas y que además yo creo que tiene que estar escrito de una manera como muy cercana porque la manera de Lidia de divulgar en redes sociales es muy interesante. Entonces, bueno, pues ese me llama mucho la atención. Luego está el que os decía de Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, que algunos extractos están en este libro. Ese libro está editado por Salamandra en España y lo también tenéis en edición de bolsillo. Entonces, bueno, pues es Margaret Atwood reinterpretando la Odisea desde el punto de vista de Penélope. Quiero decir, ¿qué más se puede decir de este libro? Quiero decir, es Margaret Atwood reinterpretando Penélope. O sea, interesantísimo, a más no poder. Y luego hay una trilogía que se llama Las canciones de Penélope, que tengo que buscar los demás. Vale, el primer libro se llama Ítaca, el segundo es La casa de Ulises y el tercero es La última canción de Penélope. Esta es una trilogía de Claire North, una trilogía que en el Reino Unido ha funcionado muy bien, que gusta muchísimo, que en España está editado por Bidis y que si tenéis Kindle Unlimited, los 2 primeros libros están dentro de Kindle Unlimited. Empieza cuando han pasado 17 años desde que el rey Ulises se marchó. Y bueno, pues se va a centrar en Penélope y como que no hay ningún hombre que sea lo suficientemente fuerte para quitarle el trono, etcétera, etcétera. Todos los libros de los que estoy hablando ahora, de todas estas novelas, aparte de una de las que os voy a hablar ahora, son novelas que yo tengo en mi TBR y que las comparto con vosotras, pues os interesan. Aparte de esta trilogía, luego ya podemos pasar a algunos de los otros personajes. Empecemos por Circe, ¿vale? Hemos hablado antes de Circe de Madeleine Miller, entonces voy a hacerlo como muy rapidito. Circe es una bruja, una heroína que vive en una isla
alejada del mundo. A mí es un libro que me gustó muchísimo. Si encuentro el vídeo en el que hablo de este libro, os lo pongo abajo en la cajita de descripción, voy a buscarlo, porque realmente creo que vale mucho la pena echarle un ojo a ese vídeo y luego buscar el libro. El libro también está en Kindle Unlimited si lo tenéis, y luego hay edición bolsillo, hay edición de todo. Entonces, por conseguirlo, se puede conseguir. En España lo editó ADN, que son los mismos que editaron La canción de Aquiles, libro que yo empecé y abandoné y que realmente debería retomar, debería releer a ver qué me parece, la verdad. Una autora que tiene como una trilogía de las mujeres de Troya, ¿vale? Es Pat Baker. Sus libros están editados en España en Siruela. Y el primero es El silencio de las mujeres. La milenaria ciudad de Troya lleva una década soportando el sitio de los poderosos ejércitos aqueos, que continúan en guerra por una mujer raptada. En el campamento griego, otra mujer lo ve todo mientras espera que la contienda se decante por uno u otro bando. Briseida. Aquiles, el guerrero más grande de los griegos, saqueó su ciudad y mató a su marido y a sus hermanos y la convirtió en su concubina. Esto no lo sabía. Entonces, bueno, vamos a ir siguiendo, como supongo que aquí seguimos a Briseida desde el campamento de los griegos. Luego está Las mujeres de Troya, que es la guerra de Troya fue siempre la guerra de las mujeres. Helena y su inigualable belleza, que resultó ser solo un hueso que los perros rabiosos disputan. Casandra, cuyas profecías nadie atiende a menos que un varón las enuncie, etcétera, etcétera. Diferentes mujeres de Troya. Este tiene muy buena pinta. Y luego el último es El regreso a casa, que se centra en la reina Clitemnestra. Y eso me parece muy interesante. Con todo el tema de su hija Ifigenia, etcétera, etcétera, pues bueno, ese puede ser muy interesante. Y esos son libros, los tres, editados en Siruela. Y ya para terminar, quiero hablaros de otros dos libros que yo tengo pendiente, que es Las mil naves, que es de Natalie Haynes, es la guerra de Troya, de nuevo contada de una perspectiva femenina, y luego Las miradas de Medusa, que es, igual que hizo Madre Mille con Circe, de recoger ese mito y darle una nueva idea, una nueva versión, una nueva visión más femenina, no solo lo que unos señores decían, pues aquí pasa lo mismo con Medusa, ¿no? En Las miradas de Medusa. Hola, señoras. Me acabo de dar cuenta que me he puesto a exportar el vídeo y estaba mirándolo y me he dado cuenta que ha habido un libro que se me ha olvidado comentaros, entonces lo voy a comentar ahora, o bien mis pintas, porque esto es un cuadro de comedor, pero bueno. Básicamente, hay un libro del que os quiero hablar que se llama Clitemnestra, es de Constanza Casati, se escribió originalmente en inglés y es Clitemnestra, madre, reina, asesina, infiel y justiciera. Es una novela que en España está editada, lo estoy mirando aquí en el ordenador, ¿vale? Por eso no os estoy mirando a vosotros a la cara. No sé quién lo ha editado, creo que es Grijalbo o Ediciones B, una de los dos. Es una novela sobre Clitemnestra que dice así: Clitemnestra es una princesa de Esparta, fuerte, apasionada y con carácter. Su matrimonio con el rey Tantalo, de quien admira su inteligencia y curiosidad, pronto es bendecido con un hijo. Viven en paz hasta que Agamenón, el hermano del rey Menelao y esposo de su hermana Helena, se encapricha a Clitemnestra y decide asesinar al rey Tantalo y al bebé para poder casarse con ella. Rota por el dolor, durante años Clitemnestra soñará con la venganza, un sentimiento que crecerá alimentado por el horror y la impotencia cuando Agamenón, tras consultar al oráculo de Delfos, ofrezca a los dioses en sacrificio a su hija Ifigenia. Básicamente esa es la historia de Clitemnestra. Y entonces tengo muchas ganas de leer este libro. De hecho, este es el libro que más me apetece leer. De todos los que os he enseñado, de todos los que hemos hablado de todas las novelas, este es el que más me llama la atención. Así que nada, que quería hablaros de este porque me he dado cuenta que no lo había comentado en el vídeo. Y por ahora esos son todos los libros de los que tengo que hablar. Estoy seguro que hay un montón más. Me encantaría que me recomendarais libros que tengan que ver con la Odisea o con mitos griegos. Creo que también hace poco Espasa sacó un libro sobre Medea. Hay un montón. Y al final hay muchos mitos griegos y muchas maneras de meterse en este mundo, ya sea a través de los propios mitos, de leer los propios mitos, o a través de retellings, reversiones, etcétera, etcétera, como puede ser Circe, como puede ser La mirada de Medusa, como puede ser un montón de cosas, ¿vale? Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta. Me encantará leeros en comentarios, recomendadme libros sobre este tema, qué os ha parecido la película, qué os han parecido algunos de estos libros que habéis leído. Estoy seguro que muchas de vosotras habéis leído algunos de estos libros. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. Gracias por estar ahí y un beso enorme. ¡Agur!